Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Qué gusto es estar aquí nuevamente, viéndolos a todos ustedes. Hermanos, gracias por la invitación nuevamente a esta iglesia de Bethesda. Bienvenidos sean todos ustedes a la casa de oración aquí en El Verde. Bienvenidos también ahí en sus casas. Todos nuestros hermanos que nos ven por todas las plataformas que se conectan en estos momentos por el medio del internet. Bienvenidos sean todos y alabado sea nuestro Dios. En esta mañana vamos a tener un tema importante, un tema que nos va a hacer mucho reflexionar acerca del don del Espíritu Santo. Y abriendo la palabra de Dios en Hechos, abran todos sus Biblias, en el versículo que leímos anteriormente, Hechos capítulo 2, versículo 38, dice allí la palabra de Dios, y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí en este versículo hay algunos aspectos que hay que analizar, ¿sí? Primero, lo que Pedro está hablando aquí en el sermón es: arrepiéntete. Ese es el primer aspecto. Y después de que uno se arrepiente, los manda a bautizarse. ¿Sí? Estos dos aspectos los llevan automáticamente al tercer aspecto del versículo, que dice: para el perdón de los pecados. ¿Sí? Cuando ya se combinaron todos estos tres aspectos, entonces ahora la persona recibe el don del Espíritu Santo. Vamos a irlo digiriendo poco a poco, pero esta es la forma, ¿sí? Número uno, el individuo viene y se arrepiente. Número dos, acepta el bautismo. Y le son automáticamente perdonados los pecados. Ahora, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, desciende sobre esa persona, recibiendo el don del Espíritu. No confundamos con los dones que da Dios, porque esos dones son dones carismáticos, ¿sí? Una cosa es el don de Dios y otra cosa son los dones carismáticos que cada uno de nosotros tenemos en nosotros, pero que no han sido aún descubiertos. Cuando nosotros ya nos ponemos al servicio, esos dones son descubiertos. Algunos tienen el don de la profecía, algunos el don de la sanación, algunos el don del canto, algunos el don de la predicación, algunos tienen diversos dones, ¿sí? Pero estos los llamamos dones carismáticos, que nada tiene que ver con el don especial, el don del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, vamos a ver primeramente los dos aspectos
los dos ministerios que tiene el Espíritu Santo. La palabra ministerio es trabajo, ¿sí? Entonces vamos a poner que los dos trabajos que tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Yo lo llamo ministerios. El número uno es un aspecto interior y el número dos tiene que ver con un aspecto exterior. El aspecto interior tiene que ver con el nacimiento, hermanos, ¿sí? Este nacimiento viene de lo alto, viene de arriba, proviene de Dios, ¿sí? Vamos a ver primeramente dónde se encuentra esto. Abramos por favor Génesis 2:7. Allí, en Génesis 2:7, dice la palabra de Dios: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. ¿Sí? Este texto nos lleva a que este soplo que nosotros recibimos es la vida natural que recibe el hombre en su nacimiento. ¿Sí? Es la vida natural, es lo que el Señor Dios nos da a nosotros. Esto se asemeja, es similar al capítulo 37 de Ezequiel, en donde allí en ese capítulo, ¿no? Ezequiel ve una visión. ¿Se acuerdan ustedes de qué habla? De los huesos secos. Y allí, en la visión, el Señor le habla a Ezequiel y le dice: profetiza sobre esos huesos. ¿Sí? Esa voz que se oye allí vamos a esos pasajes, si gustan acompañarme. Ezequiel 37 dice allí, en el versículo 5 de Ezequiel 36 dice: así dice Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, ahí está la voz de Dios. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Sí? Ahora, en el versículo 8 del capítulo 37, lo que ve Ezequiel es que se empiezan a juntar, desde el versículo 7 se empiezan a juntar ahí los huesos, se empiezan a unir los tendones, ¿sí? Y se cubren de carne, ¿sí? Pero dice allí en el versículo 8, pero no había en ellos espíritu, ¿sí? Vuelve a decirle en el versículo 9 a Ezequiel, le vuelve a decir: profetiza nuevamente y dile al espíritu: así dice Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, ¿y qué? Y vivirán, dice allí. Versículo 14, dice versículo 10, y profeticé como me había mandado el Señor, y entró espíritu en ellos, ¿y qué? Y vivieron.
y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Sí? Esto, hermanos, el primer aspecto que tiene el Espíritu, lo llamamos un aspecto interior. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la vida del ser humano, ¿sí? Con la vida que Dios da al hombre, ¿sí? Esto también los voy a llevar a un texto que nos habla ahí en Juan. Vamos a abrir el libro de Juan, capítulo 20. Miren ustedes aquí, Jesús mismo, capítulo 20, versículo 22. Dice allí el Señor, dice, y habiendo dicho esto, sopló en ellos, les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Con quién estaba? ¿Con quién estaba Jesús aquí? Con sus discípulos. Y ahora ellos, por medio del soplo de Jesús, les da espíritu. ¿Sí? Pero este espíritu, ¿sí? Es ahora el aspecto exterior. Este aspecto exterior que Jesús da, ahora tiene una función. Y es la función de la promesa, ¿sí? De la promesa de Dios. Mire, vamos a Lucas 24:49. Van a ver ustedes cómo este aspecto exterior ahora tiene que ver con la promesa. Lucas 24:49. Dice allí, y he aquí, yo enviaré sobre vosotros, ¿qué? La promesa de mi Padre. Mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder de ¿qué? De lo alto, que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a Hechos 1:4. Hechos 1:4 también se asemeja a la misma promesa de Dios. Dice ahí, Hechos 1:4, y estando reunido con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que ¿qué? Sino que esperasen la promesa del Padre primero, la cual les dijo, oísteis de mí, ¿sí? Que él ya les había comunicado que primero esperaran la promesa del Padre. ¿Y cuál era la promesa del Padre? Bueno, ya lo vimos ahorita, precisamente en Juan 20:22. Era recibir primeramente el poder de lo alto, el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Esto, hermanos, es primero uno recibe el aspecto de Dios, que es la vida natural, y después somos investidos con el poder de lo alto para poder recibir la promesa. Pero aquí ahorita, para poder entender bien esto, hermanos, es en el aspecto
exterior. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es como el viento, toca a todos, ¿sí o no? Hay muchos, incluso doctrinas, iglesias, que dice un hermano, no es necesario que yo sea bautizado para predicar el evangelio. ¿Qué dicen a esto? ¿Que es necesario el bautismo o que no lo es? Fíjese, hermanos, que lo que primero recibimos del Espíritu, y eso lo puede recibir cualquiera, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo, es el llamado. Usted cuando fue llamado o llamada, no era bautizada. Hay muchos que estando por primera vez en una iglesia, yo los he visto, en una predicación, oyendo la palabra de Dios, son movidos por el Espíritu, ¿sí o no? Y no son bautizados. A menos como lo manda la Biblia, por inmersión, ¿sí? Entonces, el trabajo que hace primero el Espíritu Santo a todo el mundo es ¿qué? El llamado. Pero ahora, ya cuando usted es tocado por el Espíritu y es llamado o llamada, ahora entran los aspectos de Pedro en el sermón, donde él dice, arrepiéntete. Cuando una persona ya es tocada por el Espíritu, ahora el Espíritu tiene el poder y enternece, por más duro que sea esa persona, enternece al hombre o a la mujer, y ahora esa persona reconoce a un Dios, reconoce a su creador, aquel que le dio la vida, y ahora se arrepiente por haber vivido tantos años sin haberle conocido, sin haber dado testimonio de él. Y el arrepentimiento que surge de ella, de esa persona, es genuino, que Dios lo toma para sí. Y ahora se le da una instrucción a esa persona. Y esa instrucción primera es, bautízate. ¿Por qué? ¿Por qué uno tiene que bautizarse? Porque naces de nuevo. Gracias. Y pues sabe usted, hermano, hermana, que cuando nosotros venimos al mundo, lo primero que hacen nuestros padres para podernos llamar ante el mundo hijos, y que el mundo nos reconozca a nosotros como hijos de nuestros padres, es llevarnos ¿a dónde?
al registro civil. ¿Sí o no? ¿Qué nos extiende el gobierno o el registro civil? Un acta de nacimiento. ¿Eso es necesario, sí o no? Bien, pero esto es en el mundo. Los hijos de los hombres, los hijos del mundo. Pero para que nosotros seamos hijos de Dios, nosotros necesitamos ir al bautismo, al agua, y como dijo nuestro hermano, volver a nacer. ¿Sí? ¿Qué fueron las palabras que se escucharon retumbar en el cielo cuando Jesús salió de las aguas? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Estas palabras mismas son las mismas que oye cada uno de nosotros en nuestro corazón por haber escuchado el llamamiento, por haber aceptado el llamado, y ahora tenemos a un Padre que no conocíamos antes, pero que ahora sabemos que somos sus hijos. Grande es este bautismo, el nacimiento nuevo. Porque si nosotros no lo hiciéramos de esta forma, si solamente nos arrepentimos, pero no queremos el bautismo, no obedecemos, primeramente no tenemos esas palabras de Dios hacia nosotros. ¿Sí o no? No somos reconocidos hijos aún. Aunque ese hermano predique la palabra todo el día, todos los días, y ande por aquí y por allá, pero si no tiene él el don del Espíritu, ¿por quién puede ser guiado esa persona? Así es, por el otro espíritu, dice la hermana, por un espíritu maligno, ¿verdad? Entonces, ¿cuán importante es que nosotros recibamos ese don? Cuando nosotros hacemos las cosas como Dios nos los pide, entonces en ese momento recibimos el don de Dios. ¿Vamos bien? ¿Qué es lo que dice Pablo acerca de esto? Miren ustedes, hermanos, vamos a abrir el libro de Efesios. Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1, el versículo 13. Dice allí, Pablo está hablando y dice, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Aquí Pablo lo que nos está diciendo es, desde el momento en que tú creíste, fuiste sellado. Pero en otras ocasiones he dicho, ¿qué es creer?
Porque una vez hice un ejercicio de esta palabra allá en mi comunidad. Y me salí con una pluma y una libretita. Y me paré en la esquina de mi casa. Y ahí en la esquina dije, voy a preguntarle a 100 personas que pasen por aquí si creen en Dios. La palabra de Dios aquí nos dice que fuisteis sellados desde el momento en que creísteis. Juan 3:16 dice, ¿qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo por todo el mundo. Para que todo aquel que, ¿qué? En Él crea. O sea, vuelve a tomar allí, Juan, las palabras de que se necesita creer en Jesús. ¿Para qué? Para obtener, ¿qué? La salvación. Entonces, como ahorita yo les acabo de decir, ¿qué es creer? Confiar, dice el hermano. Pero fíjense ustedes, hermanos, que yo entonces me paré en la esquina y le hice la pregunta a 100 personas y les dije, y pasó el primero, un vecino que me conocía, hola, buenos días, ¿te puedo hacer una pregunta? Me dijo, sí, dime, ¿crees en Dios? ¿Qué creen ustedes que me contestó él? Sí, dice la hermana. Entonces, por consiguiente, yo aquí en mi libretita puse al número 1 una palomita, sí, ¿verdad? Y luego enseguida pasó una vecina. Hola, buenos días señora. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, dime. La pregunta es muy sencilla. ¿Cree usted en Dios? ¿Y qué cree que me dijo? Que sí, claro. Ahora fíjense que yo haciendo mi tarea de las 100 personas esperando ahí, pues cerca de, pues ¿qué será? Cerca de 45 minutos. Pasaron las 100 personas y todas fueron anotadas. Yo les pregunto a ustedes, de las 100 personas que yo entrevisté, ¿cuántas creen ustedes que me dijeron que sí creen en Dios? La mayoría, dice la hermana. Un 98%. Fíjense ustedes que las 99 personas me dijeron que sí y uno me dijo que no cree nada, ¿no? Un ateo, ¿no? Pero el primero que yo le pregunté que si creía en Dios, iba con 2 botellas de cerveza, iba por 2 caguamas, como les llaman. Y la señora iba a un lado donde en un momento dado, pues estaba haciendo cosas que no convienen, que no van bien. Son situaciones que se presentan cuando uno dice, creo en Dios, lo dice ¿de qué? De labios. Jesús mismo dijo, de labios me honran, ¿no? Entonces, es una forma de decir creer, pero en verdad no crees. La palabra creer, entonces, dice Santiago ahí, que los demonios también creen. Entonces, si creen ellos que hay un Dios, ellos por consiguiente tendrían que ser ¿qué? Salvos, sellados, ¿no? ¿Sí o no? Porque creen. Dice Santiago, ellos no solamente creen, sino que tiemblan. Entonces, la palabra creer que se usa y que usó Santiago, porque él fue más a fondo.
con esto. Conocía lo que Juan había dicho. Y ahora Santiago dice, bueno, si tú dices creer, pues bien haces. Pero déjame decirte que también los demonios creen. Y si también creen, bueno, entonces ellos también deben de ser salvos. Pero no van a ser salvos. ¿Por qué? Porque la palabra creer nos lleva a obedecer. ¿Sí o no? Y si entonces yo digo creer, pero no obedezco, entonces es, ¿qué? No creo. Es solamente de labios. ¿No? Si yo le digo a mi pareja, te amo, pero la engaño, ¿realmente la estoy amando? No. Entonces es lo mismo con el creer. Cuando yo digo creer en Dios, me lleva automáticamente a obedecer. Y por eso aquí, cuando leímos a Hechos en el sermón de Pedro, él por eso les dice primero, ¿sí? Arrepiéntete. Y después dice, obedece. Obedece. Ahora los lleva al acto, obedecer. ¿Sí? ¿Ya te arrepentiste? Bien, ahora obedece. Bautízate. Y ahora con esa humildad, la persona es revestida con el poder del Espíritu Santo. Y ahora Dios se complace y dice, este es mi Hijo amado, el cual ha obedecido mi llamado y mis preceptos. Entonces, vean ustedes cuán importante. Vamos a otra cita de Pablo. Primera de Corintios, capítulo 1:30. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Y dice allí, está hablando del Espíritu aquí en este versículo, el Espíritu Santo. Dice, mas por Él, ¿qué? Estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual de Dios nos es hecho sabiduría, justificación, santificación y ¿qué? Y redención. ¿Sí? Nosotros, hermanos, por medio del Espíritu Santo, nosotros somos llevados a esa justificación, a esa santificación, a esa redención. ¿Quién estuvo aquí en los temas que di acerca del santuario? ¿Uno? Dos, allá mi hermano. La gran mayoría estuvieron en mis temas. Nosotros en el tema del santuario vimos que hay 3 departamentos, ¿cierto? 3 departamentos. En uno de los temas que dimos, vimos que en el primer departamento lo que encontramos allí es la justificación. En otro tema le llamamos allí que fue la justificación imputada. ¿Sí? Por eso aquí dice que el Espíritu Santo nos lleva a la justificación. ¿Sí? En el segundo departamento nos lleva ahora a la santificación. ¿Sí? Porque ahí se encuentran 3 muebles. La mesa de los panes, que es la Biblia, el altar del incienso, que simboliza las oraciones, y el candelabro, que simboliza la testificación. Entonces, por eso allí se encuentra la santificación.
Entonces, el Espíritu Santo nos lleva de la justificación ahora a la santificación y después, por consiguiente, al tercer departamento donde se encuentra el arca y donde se encuentra la ley, ¿sí? Nos lleva a la redención o a la glorificación, ¿sí? Esto lo vamos a ver ahora en otros textos. Miren, nosotros dice Pablo que nosotros es una bendición que nosotros recibamos el Espíritu, el don del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, ¿sí? Debe tenerlo consigo, ¿sí? Pero hay unos que tienen ese don dormido. Vamos a leer primero la cita y después ahondamos con esto. Los voy a llevar a Colosenses. Colosenses capítulo 2. Sí. Capítulo 2, versículo 9 y 10. Sí. Está hablando del Espíritu Santo aquí a los colosenses Pablo. Y dice, porque en Él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. En Él, en el Espíritu Santo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él. O sea que sin el Espíritu Santo estaríamos ¿qué? El cual es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cómo ven ustedes? ¿Están completos todos mis hermanos aquí, allá en casita? ¿O estamos todavía incompletos? ¿Por qué dije hace un momento que a veces tenemos al espíritu dormido? Porque aunque fuimos bautizados, aún no hemos hecho el trabajo que nos ha sido encomendado. ¿Sí? ¿Cuál es ese trabajo? Pues ya lo vimos allí en Hechos capítulo 1. ¿Sí? Vamos a recordarlo, capítulo 1. ¿Cuál es ese trabajo el cual nos fue mandado? Dice allí, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué recibiremos? Poder. Y me seréis testigos a la vez. ¿En dónde? En Jerusalén. Me seréis testigos en toda ¿qué? Judea. Y luego ¿en dónde? En Samaria. ¿Y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Nosotros, cuando somos revestidos por el poder del Espíritu Santo, el don de Dios, ahora nosotros tenemos una misión. Y esa misión es salir a proclamar las buenas nuevas del Evangelio. ¿Sí, hermano? ¿Por qué dije entonces que algunos lo tenemos dormido? Dice la hermana, porque no salimos. ¿Es verdad o no? ¿Cuál es nuestro trabajo? Imagínense, hermanos, hermanas, que yo fui contratado por una gran empresa. Vamos a poner Honda, que está aquí en El Salto. Imagínense que yo fui contratado y me dicen, el jefe de personal,
Señor Isaac, preséntese el lunes, por favor, a las 7 de la mañana. Esa va a ser su hora de entrada y usted va a salir diario a las 4 de la tarde. Va a tener una hora de comida. De lunes a sábado. Bueno, digamos de lunes a viernes, que me la pasa y dice, bueno, está bien. Sí, de lunes a viernes. Fíjense usted, ¿el lunes a qué horas me citó? 7 de la mañana. Y el lunes, ¿qué cree? Ay, hijo, me dio mucha flojera. Y ahí voy llegando, corriendo, a las 10:30 de la mañana. En mi primer día de trabajo. No se ría porque esto es en serio. 10:30 de la mañana. Y llego y... ¡Ey! ¿Por qué llegas tarde? Me dice el jefe de personal. Es que, ¿qué cree? Es que, de verdad, no estaba yo acostumbrado, ya llevaba varios meses sin trabajar. Perdóneme, pásemela por esta vez, por favor, porque, mire, ya voy a llegar temprano. Y ahí está la buena actitud del jefe de personal y me dice, ándele pues, se la voy a pasar. No, dice el hermano, nomás por hoy. Pase y póngase a trabajar. Por ahí de las 12 del día, fíjense, él acababa de entrar 10:30. Por ahí de las 12 del día, el jefe de personal anda haciendo su rondín y ve a Isaac allí en su lugar, bien dormido y hasta roncando. ¿Sí o no? Ayer el jefe de personal me despierta. Pues, ¿qué está haciendo usted? Póngase a trabajar. Perdón, es que de verdad, anoche me quedé bien tarde porque estaba hasta lavando mi uniforme que me iba a traer hoy. Pero no, ya, ándale, póngase a trabajar. Ayer buena onda del jefe de personal me la vuelve a pasar. Y vuelve a darse un rondín, le dicen por ahí. Por ahí de las 2 de la tarde y ve vacío el lugar. ¿Y dónde estará Isaac? Y le pregunta al de al lado, le dice, oye, ¿y el nuevo? Pues sabe que me dijo que se iba a su casa, que porque le dolía el estómago. Y se fue. ¿Se fue? Sí, se fue. ¿Cómo verían ustedes a ese trabajador? A ver, allá en casita, ¿cómo verían a ese trabajador? Dice la hermana, no sirve. No sean tan severos. Porque ¿saben ustedes? Así estamos en la iglesia. Fueron contratados para llegar temprano. Y se comienzan los sábados con 3 personas. ¿A qué horas llegaron? Cada uno respóndase. ¿A qué horas llegaron? ¿A qué horas los citó Dios aquí? Hay algunos en algunas iglesias que los mismos dirigentes y los que tienen las llaves llegan, ¿qué? Tarde. Claro. Y qué feo es, ¿no? Que tienen esperando ahí al personal afuera. ¿No? ¿Pasa o no pasa? Número 2. ¿Encuentra a Dios a sus trabajadores dormidos en los sermones? A ver. No, pregunto, ¿sí o no? Bueno, yo que he visitado muchas iglesias y he andado aquí y allá, a veces hasta los ronquidos me interrumpen.
Sí, en serio. Ahora yo les pregunto, ¿es cierto o no? ¿Sí? Bueno, eso es otra cosa. Pues es lo mismo. Viene siendo que no les ha entrado el Espíritu. Y punto número 3. Trabajadores que se van temprano, que ya no regresan a su hora para terminar el día con el Señor. A ver, igual que Isaac en Honda. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, hermanos, fueron contratados para hacer una obra, un trabajo. Y yo pregunto, no me respondan, cada uno contéstese la pregunta. ¿Lo han hecho realmente como debe de ser? ¿Ha llegado a su hora? ¿Realmente no se ha dormido cuando el Señor está hablándoles, dándoles la palabra de Dios? ¿Realmente terminan el sábado con Él en su templo, con Él? ¿O lo dejan a Él que termine Él solito aquí, en su templo, con 1 o 2 nada más porque regresaron? ¿Cuál es su responsabilidad? Vean ustedes por qué tienen a veces al espíritu dormido. ¿Sí o no? Vamos a terminar con unas citas. Voy a leerles unas citas del espíritu de profecía, donde la hermana Huay habla hermosamente. Y en uno de sus libros, Evangelismo, dice allí: el Espíritu Santo debía descender sobre los que aman a Cristo en este mundo. De ese modo, se les capacitaría por medio de la glorificación. ¿Los capacitaría sobre qué? La glorificación. Los llevaría hasta la glorificación, hasta el lugar santísimo. Pero muchos se quedan solamente en el atrio, en el bautismo, en la pila bautismal, en el mueble de la fuente, pero no quieren entrar a la santificación, que es el segundo departamento. Por eso aquí dice, de ese modo se les capacitaría por medio de la glorificación de aquel que era su cabeza, para recibir todo don necesario para el cumplimiento de su misión. El dador de la vida poseía no solo las llaves de la muerte, sino un cielo lleno de ricas bendiciones. Todo el poder del cielo y de la tierra estaba a su disposición, y al tomar su lugar en las cortes celestiales, está hablando de Jesús, podía prodigar esas bendiciones a todos los que lo recibieran. Cristo dijo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Este era el mayor de los dones, el Espíritu Santo. Descendió como el tesoro más precioso que el hombre podía aceptar. La iglesia recibió el bautismo del poder del Espíritu Santo. ¿En dónde lo recibió ese bautismo? En el Pentecostés. Los discípulos fueron preparados para salir y proclamar a Cristo. Primero en Jerusalén, donde ya se había llevado a cabo la vergonzosa obra de deshonrar al verdadero rey, y a partir de allí debían ir hasta los confines de la tierra. Otra cita dice ahí, fíjense ustedes, pongan atención:
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son llamados hijos de Dios. Romanos 8:14. El Espíritu Santo es una persona porque da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando se recibe este testimonio, trae consigo su propia evidencia. En tales momentos, creemos y estamos seguros de que somos hijos de Dios, dice la hermana. Ahora fíjense que el Espíritu nos pone trabajo. Fíjense ustedes lo que dice aquí, en otro libro. El Señor tiene plenitud de gracia para derramarla sobre los que recibirán los dones celestiales. El Espíritu Santo pondrá capacidades a los confiados por Dios al servicio de Cristo y modelará al instrumento humano de acuerdo con el modelo divino, en la proporción en que éste desee fervientemente esa transformación. ¿Ven ustedes? En proporción en que usted lo desee. Por eso les digo que a veces tenemos dormido al Espíritu. Porque como no desean su crecimiento, se quedan, ¿cómo? Enanos. ¿Sí? Claro que aquí no se ve eso, ¿verdad, hermanos? Todos aquí en la iglesia de Bethesda son altos, ¿verdad? ¿Han buscado el crecimiento del Espíritu? ¿Sí, hermanos? No les escucho, ¿eh? Ah, y allá en casita, hermano, nosotros todos tenemos que recibir ese Espíritu primero y ahora hacer nuestro trabajo. Si usted no ha trabajado como debe de ser, ha llegado tarde, se ha quedado dormido o ha dejado al Señor que termine él solito el sábado sin usted, es momento de que usted haga un pacto nuevo con el Señor. Y ahora renueve sus votos. Y ahora le diga a su jefe que no va a volver a suceder. Que va a venir temprano. No importa que usted viva lejos y no importa que se tenga que levantar a las 5. El Señor está aquí esperándolo. Y tenemos que comenzar la alabanza con usted. ¿Y las palabras de Jesús son buenas? Entonces no debemos dormirnos. Debemos tratar de decirle al Señor en nuestra oración, engrápanos nuestros ojos, Señor. ¿Sí? Y debemos nosotros terminar el sábado con Él. En todo momento estar con el Señor. Porque el Señor hoy en este día detiene todas sus obras. Ya no hace más nada. Y lo hace con el único objeto de estar con usted, brindándole el confort, el amor que usted necesita. Que el Señor les bendiga.